Muy bien. Excelente. Excelentísimo. Amén. Bueno, ¿algún voluntario para la lectura hoy? No, yo no voy manejando. ¿Quieres te ayudo? Oh, dale, Juli. Quedamos aquí en la 52 después de las notas de Sharon. Hay dos. Listo. Así que, por mi propio bien, usted desea ocultar la descripción de su segundo mejor truco. A nadie le gustará mi libro, excepto a aquellos que piensan, muy bien, continúe y responda. Lamentarás esto, señor atado a la tierra, pero tú pagarás la broma. Por este error tuyo, desviarás la atención de mí hacia ti. Mis colaboradores, que son millones, se olvidarán de mí y te olvidarán por descubrir mis métodos. Yo no importo. Dígame todo acerca de este segundo mejor truco con el cual induce a las personas a vagar con usted hasta el infierno. Mi segundo mejor truco no es para nada el segundo, es el primero. Es el primero porque sin él jamás podría controlar las mentes de los jóvenes, los padres, maestros de escuela, los tutores religiosos y muchos otros adultos sin saber sirven a mi propósito ayudándome a destruir en los niños el hábito de pensar por sí mismo. Cumplen con su tarea de varias maneras, sin sospechar nunca lo que le están haciendo a la mente de los niños ni la verdadera causa de sus errores. Nota de Sharon. ¿Alguna vez has escuchado a un padre terminar la frase de un hijo? ¿O has visto a un padre terminar la tarea de su hijo? Piensa en el proyecto de ciencia de un niño, por ejemplo. ¿Recuerda esas ferias de la ciencia en la escuela donde era obvio que los niños habían recibido mucha ayuda externa? Mamá y papá quizás debieron de haber ayudado, pero en el fondo saben que su hijo lo agradece y reconoce los maravillosos padres que son. ¿Cierto? En realidad, el niño puede pensar, ¿para qué me molesto? Al final, esto destruirá la confianza del niño en sí mismo. Al permitir que los hijos se hagan cargo, desarrollarán el hábito de pensar por sí mismos. Apenas puedo creerle, Su Majestad. Siempre he creído que los mejores amigos de los niños son los que están más cerca de ellos, sus padres, sus maestros de escuela y sus tutores religiosos. ¿Dónde buscarían los niños una orientación confiable si no es con aquellos que están a su cargo? Ahí es donde mi ingenio hace su aparición. Es la explicación exacta sobre cómo controlo el 98% de las personas en el mundo. Me apropio de las personas durante su juventud, antes de que ellas se apropien de sus mentes, utilizando a aquellos que están a su cargo. En especial, necesito la ayuda de aquellos que instruyen a los niños en el aspecto religioso, porque es aquí donde destruyo el pensamiento independiente e inicio a las personas en el hábito de la indecisión, confundiendo sus mentes con ideas ambiguas sobre un mundo del que no saben nada. Es aquí también donde planto en las mentes de los niños el mayor de todos los miedos, el miedo al infierno. Comprendo, le resulta fácil asustar a los niños amenazándolos con el infierno, pero ¿cómo sigue haciendo que le teman a usted y a su infierno cuando crecen y aprenden a pensar por sí mismos? Los niños crecen, pero no siempre aprenden a pensar por sí mismos. Una vez que atrapo la mente de un niño a través del miedo, debilito la capacidad de ese niño para razonar y pensar por sí mismo. Y esa debilidad acompaña al niño toda la vida. ¿No es eso tomar injusta ventaja de un ser humano, contaminando su mente antes de que entre en total posesión de ella? Todo lo que me sea útil para lograr mis fines es justo. No tengo limitaciones tontas como el bien y el mal. La supremacía está bien para mí. Utilizo cada debilidad humana para ganar y mantener el control de sus mentes. Entiendo su diabólica naturaleza. Ahora volvamos a sus métodos para inducir a la gente a vagar hacia el infierno aquí en la tierra. A partir de su confesión veo que se hace cargo de los niños mientras sus mentes son jóvenes y flexibles. Dígame más acerca de cómo utiliza a los padres, a los maestros y a los tutores religiosos para hacer que las personas deambulen.
Uno de mis trucos favoritos es coordinar los esfuerzos de padres y tutores religiosos para que trabajen juntos en ayudarme a destruir el poder de los niños de pensar por sí mismos. Utilizo a muchos tutores religiosos para socavar el valor y el poder del pensamiento independiente de los niños, enseñándoles a temerme, pero utilizo a los padres para que ayuden a los tutores religiosos en esta mi principal labor. ¿Cómo ayudan los padres a los tutores religiosos a destruir el poder de sus hijos de pensar por sí mismos? Nunca escuché tal monstruosidad. Llevo a cabo esto a través de un truco muy ingenioso. Provoco que los padres les enseñen a sus hijos a creer, igual que ellos, los padres, creen, una conexión con la religión, la política, el matrimonio y otros temas importantes. De esta forma, como puedes ver, al ganar el control de la mente de una persona, puedo fácilmente perpetuar el control provocando que esa persona me ayude a fijarlo en las mentes de sus hijos. ¿De qué otras maneras utiliza usted a los padres para convertir a sus hijos en indecisos? Provoco que los niños se conviertan en indecisos siguiendo el ejemplo de sus padres, a muchos de los cuales ya he atrapado y confinado eternamente mi causa. En algunas partes del mundo domino las mentes de los niños y doblego su fuerza de voluntad exactamente de la misma manera en que los hombres quebrantan y doblegan a los animales de poca inteligencia. No hay diferencia alguna para mí sobre cómo se doblega la voluntad de un niño, mientras ésta le tema a algo. Entraré en su mente a través de ese miedo y limitaré el poder del niño a pensar de manera independiente. Nota de Sharon. El diablo entrará en la mente de un niño a través del miedo y después limitará su poder de pensar de manera independiente. Puedo recordar a muchos tutores religiosos que tuve en el pasado y de inmediato los divido en tutores basados en el miedo y tutores basados en la fe. De hecho, sigo sintiendo escalofríos al revivir los fatalismos de algunos de los sermones basados en el miedo que experimenté de niña. En contraste, recuerdo el edificante sentimiento de esperanza y valor de los sermones basados en la fe. Las palabras sabias de Gil ciertamente me suenan verdaderas. ¿Acaso el miedo paraliza entonces el pensamiento independiente? Pareciera que se desviara usted de su camino para evitar que las personas piensen. Sí, el pensamiento certero es la muerte para mí. No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos de fe, valor, esperanza y certidumbre de propósitos, de inmediato se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto una pérdida para mí. Estoy comenzando a entender cómo es que usted gana el control de las mentes de los niños a través de la ayuda de sus padres y de los tutores religiosos, pero no veo cómo los maestros de escuela le ayudan en esta detestable labor. Los maestros de escuela me ayudan a obtener el control de las mentes de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. Todo el sistema escolar público está tan controlado que ayuda a mi causa, enseñándoles casi todo excepto cómo utilizar su propia mente y pensar de manera independiente. Vivo con el temor de que algún día alguna persona valiente modifique el actual sistema de enseñanza escolar y le aseste un golpe mortal a mi causa, permitiendo que los estudiantes se conviertan en los instructores, utilizando a aquellos que ahora sirven como maestros solo como guías que ayuden a los niños a establecer formas y medios de desarrollar sus propias mentes desde el interior. Cuando este tiempo llegue, los maestros de escuela ya no pertenecerán a mi equipo. Las escuelas al revés. Nota de Sharon. Aquí está la esencia de la crítica de Hill acerca de la educación pública, escrita nuevamente en 1938. ¿Concuerdas con él? Piensa en los niños pequeños del jardín de niños y primer grado. Son entusiastas y se ofrecen como voluntarios para todo, levantando sus manos emocionados por aprender. Ahora avanza 10 años y piensa en esos mismos niños como estudiantes de secundaria, los que se sientan hasta el fondo de la clase, sin hacer nunca contacto visual con los adultos y sin ofrecerse nunca como voluntarios ni hacer preguntas. Se han desvinculado del proceso de aprendizaje. ¿Qué les sucedió a estos niños? 10 años de educación pública. Ellos perciben que si cometen un error se verán sujetos al ridículo y a las burlas, así que dejan de participar para protegerse.
Se les enseña que la solución a todos los problemas y conflictos no está en sus manos ni en su mente, sino en las del maestro, los representantes de la autoridad. Actuar de manera independiente frente al conflicto provoca una inmediata amonestación y represalia por parte del maestro. Los niños son desanimados a pensar de manera independiente y son adoctrinados con la idea de que son incapaces de resolver sus problemas. Si bien existen muchos maestros de excelencia, la crítica de Hill parece válida por la situación de la educación hoy en día. Si estás de acuerdo con Hill, ¿qué crees que podemos hacer al respecto? Algo que debemos de hacer es buscar esos maestros y esas escuelas que promuevan el pensamiento independiente de sus estudiantes y aplaudirles su valor. Tenía la impresión que el objetivo de toda escuela era ayudar a los niños a pensar. Ese puede ser el objetivo de la enseñanza, pero el sistema en la mayoría de las escuelas en el mundo no lleva a cabo ese objetivo. A los estudiantes se les enseña no a desarrollar y utilizar sus propias mentes, sino a adoptar y utilizar los pensamientos de otros. Este tipo de enseñanza destruye la habilidad del pensamiento independiente, excepto en los casos raros en que los niños confían tan definitivamente en su propia fuerza de voluntad que se rehúsan a permitir que otros piensen por ellos. El pensamiento certero es asunto de mi oposición, no mío. ¿Qué relación, si es que existe alguna, tiene su oposición con los hogares, las iglesias y las escuelas? Su respuesta a esta pregunta será interesante. Aquí es donde hago uso de otros de mis trucos ingeniosos. Provoco que parezca que todo lo que hacen los padres, los maestros y los tutores religiosos están siendo hechos por mi oposición. Psicología inversa. Esto desvía la atención de mí mientras manipulo las mentes de los jóvenes. Cuando los tutores religiosos intentan enseñarles a los niños las virtudes de mi oposición, generalmente lo hacen a través del miedo al mencionarles mi nombre. Es todo lo que pido de ellos. Enciendo la llama del miedo en tales proporciones que destruya el poder del niño a pensar acertadamente. En las escuelas públicas los maestros prosiguen mi causa manteniendo a los niños tan ocupados, atiborrando sus mentes con información sin importancia, que no tienen oportunidad de pensar acertadamente ni de analizar correctamente aquello que sus maestros les enseñan. ¿Afirma que todos aquellos que están atrapados por el hábito de la indecisión están a favor de su causa? No. La indecisión es solo uno de mis trucos a través de los cuales domino el poder del pensamiento independiente. Antes de que un vagabundo sea de mi propiedad, debo motivarlo y atraparlo con otro truco. Te hablaré de este truco, de este otro truco, después de que termine de describir mis métodos para convertir a las personas en vagabundas. ¿Quiere decir que tiene un método mediante el cual puede hacer que las personas vaguen tan lejos de la autodeterminación que nunca puedan salvarse a sí mismas? Sí, un método definitivo y tan efectivo que nunca falla. Puedo entender que afirma usted que su método es tan poderoso que su oposición no puede reclamar a aquellos a quienes usted ha atrapado de manera permanente a través de la indecisión. Afirmo justamente eso. ¿Acaso piensas que controlaría tanta gente si mi oposición pudiera impedirlo? Nada puede evitar que controle las personas excepto las personas mismas. Nada puede detenerme excepto el poder del pensamiento certero. Las personas que piensan acertadamente no divagan sobre cualquier tema. Reconocen el poder de su propia mente, además toman el control de ese poder y no se lo entregan a ninguna persona ni influencia. Continúe y dígame más acerca de los métodos mediante los cuales hace que las personas vaguen hacia el infierno con usted. Provoco que las personas divaguen sobre cualquier tema a través de lo cual puedo controlar el pensamiento y las acciones independientes. Toma el tema de la salud, por ejemplo. Yo provoco que casi todas las personas coman demasiado y el tipo inadecuado de alimentos. Esto provoca indigestión y destruye el poder de pensar de manera certera. Si las escuelas públicas y las iglesias les enseñaran a los niños más sobre la adecuada alimentación, le harían a mi causa un daño irreparable. Matrimonio. Bueno. Provoco que hombres y mujeres divaguen hacia el matrimonio sin un plan u objetivo diseñado para convertir la relación en armonía. Este es uno de mis métodos más efectivos para inducir a las personas en el hábito de la indecisión.
Provoco que las parejas discutan entre sí por cuestiones de dinero, por la educación de sus hijos. Los implico en controversias desagradables sobre las relaciones íntimas y en desacuerdo sobre las amistades y las actividades sociales. Los mantengo tan ocupados echándose la culpa uno al otro que nunca tienen tiempo para hacer nada más el tiempo suficiente para romper el hábito de la indecisión. Ocupación. Les enseño a convertirse en indecisos haciendo que abandonen la escuela por el primer trabajo que encuentran, sin una meta o propósito definido, excepto para ganar lo suficiente para sobrevivir. A través de este truco mantengo a millones de personas con el miedo a la pobreza durante toda su vida. A través del miedo los conduzco lenta pero certeramente hasta el punto en el que ningún individuo ha podido romper el hábito de la indecisión. Ahorros. Provoco que las personas gasten dinero libremente y ahorren escasamente o nada, hasta que tomo el control total sobre ellas a través de su miedo a la pobreza. Ambiente. Provoco que las personas entren en un ambiente inarmónico y desagradable en el hogar, en sus lugares de trabajo, en la relación con sus parientes y conocidos, y que permanezcan ahí hasta que los reclamo a través del hábito de la indecisión. Pensamientos dominantes. Provoco que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos. Listo lleva a acciones negativas e implica a las personas en controversias y llena su mente de miedos, preparando el camino para que yo entre y controle su mente. Al entrar, lo hago atrayendo a las personas a través de pensamientos negativos que ellas tornan como propios. Planto en su mente las semillas del pensamiento negativo a través del púlpito, de los periódicos, de las películas, de la radio y de otros métodos populares que les son agradables a la mente. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Concluyo por lo que usted dice que la indecisión y la desidia son lo mismo, ¿es verdad? Sí, es correcto. Cualquier hábito que provoque nuestra desidia, evitar que lleguemos a una decisión definitiva, lleva al hábito de la indecisión. El diablo dice, provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Nota de Sharon. Pereza más apatía igual desidia igual vagancia. Esto describe a un verdadero vagabundo. Como lo define Hill, habiendo sido una verdadera decidiosa la mayor parte de mi vida, esto me llega muy de cerca. Me gusta utilizar la excusa de que trabajo mejor bajo presión. Pero eso es todo lo que es. Una excusa para mi desidia. Puedes pensar en ejemplos de tu propia vida donde la pereza y la apatía te han desviado de tu camino al éxito. ¿En dónde una oportunidad se ha escurrido entre tus dedos por haber sido demasiado lento para aprovecharla a tiempo? ¿El hombre es la única criatura que divaga? Sí. Ahí se me fue. ¿Qué me hizo? Divaga. Listo. ¿El hombre es la única criatura que divaga? Sí. Todas las demás criaturas se mueven en respuesta a las leyes definitivas de la naturaleza. El hombre mismo desafía las leyes de la naturaleza y divaga a voluntad. Todo lo que se encuentra fuera de la mente de los hombres está controlado por mi oposición, por leyes tan definitivas que la indecisión es imposible. Yo controlo la mente de los hombres simplemente por su hábito de indecisión, el cual es simplemente otra forma de decir que controlo la mente de los hombres solo porque se rehúsan o se niegan a controlar y utilizar sus propias mentes. Esto se está convirtiendo en una materia muy profunda para un simple ser humano. Volvamos a la discusión de algo menos abstracto. Por favor, dígame cómo es que este hábito de la indecisión afecta a las personas en el diario caminar por la vida y dígalo en términos que una persona común pueda comprender. Parece que le preguntara a la IA. Preferiría mantener esta entrevista entre las estrellas. Sin duda, eso lo salvaría de ser expuesto, pero volvamos a la Tierra.
Dígame qué es lo que la indecisión nos está haciendo a nosotros como nación aquí en los Estados Unidos. Francamente, debo decirte también que odio a los Estados Unidos como solo el diablo puede hacerlo. Eso es interesante. ¿Cuál es la causa de este odio? La causa nació el 4 de julio de 1776, cuando 56 hombres firmaron un documento que destruía mis posibilidades de controlar a la nación. La declaración. Ustedes conocen este documento como la Declaración de Independencia. Si no hubiese sido por la influencia de este maldito documento, ahora tendría a un dictador dirigiendo al país y yo eliminaría este derecho a la libre expresión y al pensamiento independiente que amenazan mi control sobre la tierra. Debo entender por lo que dice que los países que son controlados por dictadores autoerigidos pertenecen a su club. No existen los dictadores autoerigidos. Yo los proclamo a todos. Es más, yo los manipulo y dirijo su trabajo. Los países que son dirigidos por dictadores saben lo que quieren y lo toman a la fuerza. Mira lo que he hecho a través de Mussolini en Italia. Mira lo que estoy haciendo a través de Hitler en Alemania. Mira lo que estoy haciendo a través de Stalin en Rusia. Mis dictadores dirigen esos países para mí, porque las personas han sido atrapadas a través del hábito de la indecisión. Mis dictadores no divagan. Es por eso que dirigen, para mí, a los millones de personas que están bajo su control. ¿Qué sucedería si Mussolini, Stalin y Hitler se convierten en traidores y lo desobedecieran a usted y a su mandato? Eso no sucederá porque los tengo muy bien sobornados. Le pago a cada uno de ellos con la concesión de su propia vanidad, haciéndoles creer que actúan por su propia cuenta. Este es otro de mis trucos. Volvamos a los Estados Unidos y conozcamos algo de lo que está usted haciendo para iniciar a las personas en el hábito de la indecisión. Ahora mismo estoy preparando el terreno para una dictadura, sembrando las semillas del miedo y la incertidumbre en la mente de las personas. ¿A través de quién está llevando a cabo su tarea? Principalmente a través del presidente. Estoy destruyendo su influencia con las personas, provocando que divague sobre el asunto de un acuerdo laboral entre patrones y empleados. Si puedo lograr que divague un año más, tendrá tan poca credibilidad que podré entregarle el país a un dictador. Si el presidente continúa divagando, terminaré con la libertad personal en los Estados Unidos como la destruí en España, Italia, Alemania e Inglaterra. Nota de Sharm. En 1938, cuando Hill escribía este manuscrito, el presidente era Franklin Delano Roosevelt. ¿Los comentarios del diablo se aplican a la actualidad? ¿Crees que Hill escribiría las mismas palabras hoy que como lo hizo hace 70 años? Lo que usted me dice lleva a la conclusión de que la indecisión es una debilidad que inevitablemente termina en fracaso, ya sea entre los individuos o las naciones. ¿Es esa su afirmación? Listo. La Ay, indecisión es la... Ah, ahí. vamos a ver, vamos a ver. Muchísimas gracias. Vamos a ir. A ver, abramos debate. ¿Alguno le pasó que cuando estaba Sharon haciendo esas preguntas, uno contesta como la de la propaganda? Sí, señor. ¿Sí? Pues Eso usted casi, casi no puedo leerlo. ¿sí? Porque contanos. Sí, porque la pereza, la apatía, el importaculismo, el yo estoy bien y nada más me importa. Eso sí que es bravo, ¿no? Bravo, bravo hasta de leerlo, porque pareciera que lo estuviera pensando. Pero bueno, escuchemos a otro, ya no hablemos más de mí. No, no, no es cierto. O sea, y uno se justifica, ¿no? Eso no es Mm, malo. Mentiras que uno mismo se está arrastrando a lo más profundo. No, y los padres por estar pagando cuotas del último celular, del último carro,
Tienen que trabajar y dejar a los hijos al cuidado de las abuelitas, de la empleada o del vecino. Por eso esta sociedad está cada vez más idiota. Pero bueno, Así es, así es. Todas las cosas que dice él y que sí, señor, y es verdad. O sea, uno dice, no, 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 es que a mí me gusta trabajar bajo presión. Bajo presión, no es que dejé las cosas para lo último y por eso quiero por eso quiero justificar mi presión. Pues yo pienso que sí, que, que de verdad que todo eso que está allí escrito, la pereza, la indecisión, sobre todo la indecisión, ¿no? El, el tomar decisiones ya a lo último para poder actuar. Uf, qué capítulo tan duro, durísimo para entender. Y pues sí, entendiendo que hace días Eli decía que algunas religiones manejan la cosa bajo el miedo y el temor, ¿no? Y pues eso es verdad. Lo que tiene que ser uno es más bien tener la capacidad de discernir y decir no. Y pues cuando eso suceda, y si tienes mucha confianza con quien está dando la prédica, con que está allá, pues decirle no, la vida no se maneja bajo miedo ni temores. Y pues también poner su punto de vista, ¿no? Porque no podemos seguir ciegos y seguir andando bajo, bajo el dominio del miedo y del temor y de la manipulación. Eso es. Así es. ¿Alguien más? Tienes iPhone. y por ahí cuando decidieron colocarle el IVA al azúcar, por ayudarnos, y, y mire todo lo que está pasando. Pero bueno, eso no es tema acá. Por ayudarnos, entre comillas. Pero ustedes han notado que este libro fue escrito ayer. 1933. Faltó nombrar a Bukele, a Milei. Ay, bendito. Es que ahí precisamente, y lo decían, ¿no? Eh, este no es un libro de esos tiempos. Y recuerden que el libro lo escribió él y no fue publicado sino hasta después de su muerte. Es como si hubiera sido como el testamento, ¿no? Ya es momento de publicar. Se puede decir, de pronto, pues va a entrar en controversia, pero pues no se lo tomen tan a pecho. No, no me van a crucificar. Pero se puede decir que Napoleón era un profeta, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de que lo que él habla, eh, desde sus libros, porque no es el único libro donde él toca toda esta información, pero así como tan profunda en este, como tan directa en este, pero él habla siempre de esa conexión con uno mismo. Yo recuerdo que una vez yo estaba haciendo un retiro eh, y en ese proceso del retiro empezaron a decirnos qué debíamos eliminar de nuestro entorno para que no nos contamináramos, ¿sí? Dentro de eso, literal, salía así en las primeras cosas que debíamos eliminar, ¿quién se haga de rico? El libro, o sea, de Napoleón Hill, ¿quién se haga de rico? Y entonces, pues yo estaba como en ese momento, como en shock, porque muchos de los libros que están diciendo eliminen esto, eliminen esto, eliminen esto, y yo en mi casa, yo sabía que en mi casa yo los tenía todos y yo, voy a llegar a quemar mis libros, no, ¿por qué?
pero pues eso no cae en mi cabeza, pero cuando llegaron a ese título, piense, hágase rico, yo dije, no, y entonces se me acercó una de las que estaba dirigiendo el retiro y me dijo, ¿por qué no? Regáleme un segundo. Y recuerdo mucho que entonces yo le dije, entonces se me arrimó alguien y me dijo, venga, ¿y usted por qué dice que no? Y yo le dije, ¿y tú qué has leído? Piense, hágase rico. Y me dijo, no, pero es que ¿cómo se le ocurre que usted va a pensar y ahí me va a llegar el dinero? Y yo, por eso es que dices que hay que eliminarlo, porque no eres consciente de lo que realmente dice allí, ni te lo has leído. Yo los invito que antes que le prohíban a la gente eliminar cosas, lean, porque ese libro habla más de espiritualidad que cualquier otro. Es un libro muy espiritual para los que lo han leído, ¿no? Piense, hágase rico. Y yo le decía, es más, ahí están confundidos porque si ustedes piensan que la riqueza es el dinero, entonces el resto, ¿m? La riqueza no es solo el dinero. La riqueza en salud, la riqueza en amigos, la riqueza espiritual, la riqueza en la familia, ¿sí? La riqueza en tu matrimonio, en las amistades, todas esas cosas, ¿sí? Entonces es importante como esa parte, pero es, es bastante Hola, complejo ese salirse del montón. Dale, Leonardo. hola, buenos días, ¿cómo están? Un muy feliz día para todos. Saludos allá a mi mamá que me está mirando. Por acá estamos con mi hermano. Bueno, pues yo pues siempre pongo allí mis comentarios. El libro que les recomiendo para la próxima es Los Cuatro Acuerdos, para que no se lo tomen muy personal. De pronto si alguna vez yo digo alguna frase y les cae el guante, pero no se preocupen, eso no, a veces a veces pasa cuando uno quiere ser el primero, siempre va a encontrar los haters por ahí que quieren opacarlo, pero eso no pasa nada. El primero siempre va a ir de primero. Pero en la lectura de hoy, metafóricamente, la debilidad en la humanidad, sí, es utilizada por el diablo para poder dominar la mente de las personas a través de padres de familia, tutores, religiosos, profesores, y pues les enseñan, ¿no? De alguna manera a generar un temor. Buenos días. A generar un temor que prácticamente a través de muchos temas, como por ejemplo la política, doblegan la voluntad de los niños, ¿sí? Y les hacen dar temor. Y prácticamente, ¿qué es lo que hacen? Dominarles su mente y sobre todo, dominarles el poder de pensar de manera independiente. ¿Sí? Las personas pues que toman el control de su poder no se dejan influenciar, ya que pues generan acciones independientes. No es spoiler, ¿no? Son mis palabras. Esto hace que ellos piensen de manera certera, empezando primero por la alimentación adecuada, segundo, levantarse temprano. Por eso les agradezco a ustedes que me empezaron a construir nuevamente ese hábito, porque si no hubiera sido por Smart Travel, les prometo que yo no me hubiera sido capaz de hoy levantarme nuevamente como lo hacía hace algún tiempo y levantarme así con esas ganas que tengo diariamente. ¿Sí? Sí, como dice, pues ahí, sin panza, ¿no? Sí, sí, si alguna vez miraron mi perfil de Leonardo Ormaza, pues bueno, los invito por ahí. Está como yo era antes, ¿sí? Como yo era antes, con malos hábitos, malas amistades, con temores, ¿sí? Y un cuerpo físicamente muy mal, con temores, ¿no? Y eso en algún sentido, pues, nos hace discutir, tener problemas familiares, de pronto no concordar con ciertas personas, pero con temores. Hoy en día es muy diferente, ¿sí? Yo ya no temo de pronto por temas de dinero, no pienso en los temas pues de culpar a los demás por mis propias faltas de resultados en los proyectos. Como les digo, a veces uno es tan ocupado como el celular, ¿no? Que se satura, como mi celular a veces se satura, tanto que dice allí, no se puede ver el WhatsApp porque está muy saturado. Y yo no sé ver los mensajes, sino hasta bien de noche cuando me dicen, me invitan cordialmente a una capacitación de las 8 y yo ya la miro por ahí a las 11 cuando ya
no hay tiempo y ya no hay Zoom. Entonces, tenemos que organizarnos más, evitar los temores, no echarnos la culpa por lo que son nuestras propias culpas, y además de eso, pues tenemos que sostener una meta con un propósito. Como saben, pues yo tengo un propósito a través de mi empresa y yo voy a utilizar esta empresa tan maravillosa como es Smart Travel para que todo mi equipo pues viaje por todo el mundo, como ya les dije ayer. Y tengo un propósito definido y eso es a través de la confianza que me generan ustedes, sobre todo pues Elizabeth, muchas gracias, Dios me le pague por todo lo que usted me hace ver y creo mucho en este proyecto. Tengo muchos proyectos en mi mente, pero hay unos que los voy a empezar a dar prioridad. Y una cosa, ahorren tiempo y energía, porque a veces uno, por no ahorrar energía, se agota tanto que a veces ni siquiera tiene tiempo ni para levantarse temprano. Entonces, ese es mi mensaje para este día. Sí se puede, no tengan miedo. Cuando uno tiene en la mente un deseo ferviente por hacer las cosas, lo vamos a hacer con toda. Que esté muy bien, feliz día. Chao, chao. Gracias. Gracias, Leonardo. Feliz día. Bueno, ¿algún comentario adicional o todavía están en shock? Todavía Estamos están. en shock. Sí, estamos en shock. Fíjate, Eli, que a veces, buenos días para todos, a veces como me pongo a reflexionar en la vida de antes, ¿no? La vida era más sencilla, la vida de nuestros ancestros, no digo ni siquiera de nuestros padres, no, mucho más atrás, cuando todo era más sencillo. Creo que poco a poco el libre albedrío y el progreso, entre comillas, ha ido llevando la humanidad por caminos más raros, ¿no? Digamos, por el camino del diablo. Fíjese que una persona que vive en el campo es una persona más tranquila, es una persona que cultiva, que come saludable, que camina. Por Dios, uno vive montado en un carro, le suben la gasolina y quiere suicidar. Cuando es una oportunidad para volver a lo básico, para volver a caminar, a volver a una bicicleta, para volver a hacer cosas simples, ¿verdad? Y uno, como dice Julio, ¿no? Ya siquiera grabaron el azúcar, a ver si lo quitamos de la dieta. Pero la zona de confort es una cosa tan difícil de abandonar. Cuando a uno se la mueven un poquito, se disgusta, se molesta, se ofende. Y es impresionante lo que tú dices, cómo terminamos justificando de la manera más vacía, más insulsa que puede haber simplemente para no hacer lo que hay que hacer. Entonces, como siempre lo hemos dicho, volver a lo básico, pero no solo en el negocio, volver a lo básico en la vida, que lo básico es realmente es volver a la esencia, es volver al inicio, volver al principio, nos vamos enredando. Poco a poco nos vamos enredando en la telaraña que tejemos todos los días, con más y más cosas, más y más terminologías raras. Fíjese que una de las cosas bonitas que a mí me une a este proyecto es el tema de, porque yo estuve en la educación formal durante muchos años, alejando a la gente de lo básico, ¿sí? Y una de las razones por las cuales me enamoré de este proyecto fue la educación, una educación humanista y no una educación técnica. No porque no sirva, es porque es incompleta, porque le falta el otro pedacito, le falta la humanidad. Entonces, una cosa tan elemental como aprender lo básico, aprender a alimentarte, aprender a gestionar tus emociones. En estos días veía yo una noticia del gobierno que decía que iban a implementar una cátedra de gestión de las emociones. Y yo decía, bendito sea Dios, qué bueno porque nos hace falta eso, aprender a ser tolerantes, resilientes, a vivir en coherencia. Pero yo digo, sí, es muy incompleto, una educación que definitivamente le falta un gran pedazo. Y bueno, espero que ese gran pedazo lo estemos aportando desde aquí todos con estos espacios de lectura,
con estos espacios de reflexión. Pero ojalá no quede aquí, porque es que uno lee y a las, primero que estamos leyendo muy poquito, solamente como media horita, menos de media horita, con reflexión incluida. Y yo digo, ¿por qué no leemos más? Yo soy muy ansiosa, ¿no? Eri sabe, a mí cuando me mandas a callar la loca, me siento mal. Yo digo, pero tanta meditación y el libro que me espera y el chisme tan bueno que está y la meditación nada que se acaba. O sea, mi loca quiere leer, mi loca quiere leer, mi loca quiere llegar al punto. Entonces, y se nos queda, o sea, es que no es una hora. Estamos leyendo una hora, no, nosotros no leemos una hora, nosotros leemos 15 minutos. Y esos 15 minutos se le quedan a uno en la monotonía y en la rutina y en la carrera del tiempo. Espero que no se queden aquí, espero que sí lo estemos aplicando, que eso nos lleve en el día a la reflexión y no lleguemos a las 11 de la noche, como dice Leonardo, con el celular atestado de mensajes a ver uno que resuelve cuando ya el día se acabó. Entonces, gracias, Miguel. Gracias todo. Bueno, a ti. Estamos leyendo 25 minutos. Normalmente son 25 minutos. Y obviamente pues todo tiene su por qué y para qué, ¿no? A veces hay que apagar como la mente racional y dejar fluir. Bueno, chicos, les deseo un día maravilloso, maravilloso, que tengan un día excelente, feliz día para todos y nos vemos en la cancha. ¿Listo? Chao, chao. Gracias, gracias. Buen día. Chao, Gracias, chao. Feliz, buen Muchas gracias. día.